A continuación, se dirige a usted, don Cristian Rodríguez, con su ponencia Traiguén, Granero de Chile y el valor de su herencia cultural. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación, la asistencia también de amigos y amigas que han venido a esta charla. Ya conocimos con Roberto anteriormente la institucionalidad cultural, el marco bajo el cual se desarrolla y protegemos nuestro patrimonio. Pero yo aquí quisiera invitarlos a viajar en el tiempo. Creo que es oportuno, precisamente si estamos hablando de patrimonio, cómo podemos reconocer el valor histórico, nuestra identidad, nuestra herencia cultural, particularmente de este territorio, el Granero de Chile. Permiso, hace un poco de calor, así que me voy a sacar la chaqueta. Otra cosa, ¿cómo es? ¿Cómo era, Roberto, este asunto? Ahí sí, ya. Para seguir avanzando, quisiéramos invitarlos a que de alguna manera también definamos qué es patrimonio, porque cuando surge esta inquietud de los adoquines, de proteger el patrimonio, que de repente se reactivan ciertas preocupaciones desde el punto de vista comunitario, es importante establecer qué es nuestra identidad. Y aquí quiero señalar una definición que está constituida por múltiples manifestaciones de carácter, manifestaciones del grupo humano, pasados, presentes, tangibles e intangibles, que son representativas y significativas y trascendentes para una sociedad. Ahora el problema es definir qué sociedad, qué tipo de sociedad somos, o quiénes integramos la sociedad. Y como fondo, son dos niños, que esta fotografía la tomé hace mucho tiempo atrás, unos 15 años, y está ubicada en la localidad, en la estación de Selva Oscura. Esos niños se juntaban ahí porque sus padres se reunían en la estación, y los padres de estos niños se reunían a su vez en la estación porque sus abuelos iban a ver pasar el tren. El tren dejó de pasar desde el año 1982, pero esa costumbre se sigue manteniendo en esa localidad porque el único inmueble representativo para ese grupo social es la estación, la precaria estación de madera de la localidad de Selva Oscura. Que aquí está definida cuando pasaba el tren. Entonces, ¿cuál es el rango, cuáles son los componentes bajo el cual nosotros nos movemos desde el punto de vista de nuestro patrimonio? Tenemos obviamente un patrimonio de carácter prehistórico, que es anterior a lo que se denomina antes de Cristo. Eso ha ido cambiando esa definición. Después tenemos un patrimonio hispánico, que muy poco tenemos en Traiguén, que está concentrado particularmente en Villarrica, Carahue, que fue la antigua imperial, Angol, Purén, que va del siglo XV al siglo XVII. Después tenemos también el patrimonio republicano, que es gran parte donde se consolida nuestra identidad, desde el proceso de ocupación de la segunda mitad del siglo XIX hacia fines del siglo XIX, y finalmente tenemos el patrimonio moderno, que es prácticamente el siglo XX, que hoy día tenemos, por ejemplo, la iglesia de Obrazón, tenemos la fábrica Muebles Traiguén, que son elementos bien representativos de este patrimonio moderno. Por otro lado, también tenemos quizás aquí una interrogante, o sea, conocimos la institucionalidad, después vamos a conocer la ley de monumentos, después vamos a conocer también modelos de gestión aplicados al gobierno local, pero independiente de esas definiciones, nosotros, como ciudadanos, tenemos que preguntarnos por qué se debería recordar algo en un lugar determinado, qué función cumple de alguna manera las construcciones, los adoquines, los puentes, las mismas expresiones funerarias. También, ¿por qué la memoria necesita de lugares visibles? Porque a lo mejor en 30 años más podemos recordar los adoquines sin que estén los adoquines. Es una contradicción, pero yo creo que ese ejercicio también hay que hacerlo. O sea, de aquí, de alguna manera, vamos, a través de este viaje, vamos a ir viendo lo importante que es, de alguna manera, conservar parte de, nuestra identidad, porque de alguna manera es una síntesis de lo que nosotros de lo que nuestros antepasados han sido, de lo que nosotros somos y de lo que esperamos que las generaciones futuras hagan. ¿Quién puede o qué debe de recordar qué y dónde? O sea, todo elemento que está presente se debe mantener para recordar. No, a lo mejor no. Entonces, tiene que producirse este proceso de síntesis que de alguna manera en este viaje yo los quiero invitar a evaluar.
El sentido del patrimonio es qué realizamos día a día para cuidar este escaso recurso y finalmente también para qué fin concreto y a la vez sustancial debemos cuidar el patrimonio. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Ya? Y aquí tiene que ver también con sentido de sociedad, de grupo social, de cuerpo social, perdón, y también esta necesaria interacción entre comunidad, gobierno local, entre otros, y la prueba institucional. Bueno, para partir de este viaje quizás remontarlos, retroceder varios siglos atrás y ver la primera imagen que hay de este territorio, que es la tabla geográfica del Reino de Chile. Y ustedes pueden apreciar que hay una amalgama de expresiones, de dibujos, en que se distingue claramente los componentes que existían, que lograron retratar, dibujar, plasmar en aquella época. Está presente un cordón, está la cordillera de los Andes, está una gran, extensa planicie que es la Pampa Argentina, y vemos de alguna manera estas líneas que unen la cordillera con el litoral, que son estos ríos y que de alguna manera van secuenciando, van generando ciertas identidades en determinados territorios. Pero también vemos la flora, la fauna y la actividad y los grupos, el componente humano que está presente. A su vez también un elemento importante es cómo se traza, cómo se dibuja esta tabla geográfica, en que no aparece el norte geográfico, sino que simplemente se hace de la costa, que de alguna manera donde se empieza a retratar. Y así empezamos a viajar y vemos que de alguna manera también después se empieza a sistematizar gran parte de este territorio. Ya no tiene un componente de alguna manera de gráfico, sino que ya más bien tiene un rol más bien científico, son datos precisos y se empieza a realizar un levantamiento topográfico del sur de Chile. También hay una división político-administrativa, viene el proceso de ocupación y se incorpora al resto del país y nos encontramos con que se crea la provincia de Malleco y tenemos 4 departamentos, departamento de Angol, Traillén, Coyipulli y Marilhuán, que lo que hoy día es Victoria, Curacautín y Lonquimay. También se empieza a trazar gran parte de la ciudad, ese fuerte se transforma en unidad militar y finalmente es una ciudad que, como ustedes pueden apreciar, en el año 1934 hay una infinidad de manzanas en que el elemento central es precisamente el trazado del río Traillén, está la línea del ferrocarril, hay que recordar también que, bueno, ustedes mejor que yo lo saben, que fue Punta de Riel, pero aquí en este viaje quizás la idea es recordar que de alguna manera también Traillén tuvo un crecimiento bastante explosivo que fue un elemento diferenciador del resto de la región. Fue una ciudad que mayor consolidación tiene desde el punto de vista arquitectónico, sus calles, sus edificios, también desde el punto de vista urbano. Y esto determina que, obviamente, dentro de las primeras imágenes podemos observar que hay varios puentes, de alguna manera se genera un barrio industrial cerca del río Traillén, se consolida también, allá lejos está la estación, vemos el regimiento Miraflores, hoy día que también hay un proceso de intervención que se buscan demolición de su arquitectura centenaria, vemos el molino de José Bunster, que hoy día es de la familia Stapum, vemos también conexiones, entonces todo esto sucediendo de manera muy rápida, en quizás 20 años de su fundación. Entonces, eso también quizás nos debe llevar a pensar como sociedad lo importante que fue quizás nuestra historia, lograr consolidar una ciudad en periodos difíciles, periodos de alguna manera en que había mucha agitación social también, político-social, económica, y Traillén se logró consolidar como una ciudad bastante representativa y que fue de alguna manera un crisol de convivencia durante largo tiempo, durante varias décadas. Y así vamos distinguiendo parte de la arquitectura. Esto, insisto, hicimos un vuelo y nos vamos acercando cada vez más con mayor detalle y empezamos a distinguir dentro de este crecimiento que hay elementos dentro de otros bastante singulares, que aquí tenemos la Casa Tapia de Traillén, que hoy día es parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pero se traspasó en comodato de la municipalidad. Y ahí hay distintas acciones que se pueden gestionar, o que están en proceso de gestión. Vemos también el tipo de arquitectura, mucho detalle, el tamaño, de alguna manera hay una arquitectura con un valor estético, arquitectónico, estilístico también, que quizás no se encuentra en otras ciudades. Entonces nos vamos encontrando, al aplicar con mayor detalle el microscopio, vemos que Traillén tiene una infinidad de detalles que si uno empieza a observar, a detenerse en el tiempo y a caminar, como lo hace un foráneo, quizás también el ejercicio que los propios trailleninos debieran hacer, de mirar
la ciudad, a reconocer su propia ciudad con ojos de foráneo, de turista quizás, empezamos a distinguir que hay una arquitectura que es bastante significativa, solemne, como la arquitectura religiosa, el mismo templo, Iglesia Sagrado Corazón, con estas bóvedas, con esta iconografía religiosa. Perdón, este es el de allá arriba, el San Francisco, me falló el ojo, también vemos que el tipo de material está presente, estas grandes construcciones con esta teja colonial, estructuras en madera, galpones, y que le fueron dando una impronta. Entonces, dentro de este análisis, ¿qué lo distinguimos? Una arquitectura militar, una arquitectura de carácter religioso, expresión religiosa, residencial, casas, residencias, enormes casonas que se distinguen por su valor arquitectónico. También una expresión de carácter industrial. Chillán es una de las pocas ciudades que tiene una expresión rica o de valor industrial que tiene también valor arquitectónico, porque la industria muchas veces da una respuesta técnica, pero no desde el punto de vista arquitectónico ni estético, y Chillán precisamente lo hace. También una ciudad de carácter que tiene una impronta comercial y educacional, y obviamente también lo que están las haciendas que están en varios lugares. Educacional, un elemento principal es el lugar suizo La Providencia. Entonces vemos que parte de esta arquitectura militar que está ahí un par de cuadras y que está en abandono, tiene una rica historia que marcó esta ciudad y que quizás también se ve en estas fotografías. Imagínense ustedes, yo he recorrido bastante la región y la única ciudad donde hay un edificio que tiene una extensión de 100 metros es precisamente en Chillán, con este grado de detalle, una estructura en albañilería muy bien ejecutada, quizás faltó una etapa posterior que está puesta en obra gruesa, sin las terminaciones, sin estuco, pero hoy día es parte de esta expresión bastante singular y significativa de Chillán. Vemos también esta expresión propia de estas cuadras del regimiento, con estas calles adoquinadas hoy día eso obviamente no está, pero se mantiene gran parte de esta otra. Entonces, aquí hay parte de esta riqueza, una arquitectura religiosa que no solamente se expresa en templos, en iglesias, sino que también tiene se canaliza a través del cementerio, con esta sepultura de un destacado fotógrafo como fue Gustavo Millet. Entonces, le añadimos una expresión escultórica, artística, arquitectónica, pero también desde el punto de vista del valor histórico de quién está ahí. Entonces, vamos viendo que Chillán es una mixtura de expresiones, y yo creo que gran parte de su valor precisamente radica en la diversidad de su patrimonio cultural. Vemos también la iglesia de Sagrado Corazón, aquí hay un levantamiento de los planos de esta iglesia, y podemos apreciar también el valor arquitectónico, ya con más análisis de arquitectos, y vemos que obviamente hay un sentido estético que no se encuentra en otras ciudades. Perdón. Los detalles, la expresión, las mueblerías, la ebenistería, que era tan fina, también lo encontramos. Y así vamos descubriendo esta arquitectura religiosa que la hace tan singular. Imagínense, dos tipos de iglesias tremendas con este valor histórico, arquitectónico, que es bastante singular. Una arquitectura también neogótica, que está en esta región. Bueno, aquí vamos a ir del cementerio también, que el valor que representa. Y aquí están los planos y podemos observar el grado de detalle, fineza que tiene este tipo de escultura. Los mausoleos, por ejemplo, de la familia Widmer y tantos otros que están en el cementerio y que es necesario seguir preservando. O sea, aquí la lucha no es solamente por el tema de los adoquines, es también por el entorno, el marco que envuelve la ciudad de Chillán. Obviamente no todo se puede conservar, pero para eso también se debe realizar un proceso de diálogo, de interacción, mesas de trabajo, encuentros, lo mismo que está haciendo la agrupación, con el gobierno local, con las autoridades, con los consejeros regionales, con los diputados, con los senadores. O sea, aquí también hay que aunar criterios y aceptar este desafío de preservar parte de esta identidad. Y así también, no solamente es urbano, yo había expresado imágenes de carácter urbano, pero también el sector rural tiene su riqueza, que también hoy día estas fotografías fueron antes de muchos incendios que han afectado cementerios. Y vemos también aquí, quizás parece algo simple, algo banal, pueril, este tipo de expresiones, pero si analizamos en estricto rigor, hay una carpintería, hay un trazado, hay un color, y aquí vemos que lo
lo precario de lo material tiene mucho valor desde el punto de vista inmaterial. Entonces, esa es parte de las expresiones funerarias que existen en las comunidades de esta comuna. También la arquitectura agrícola, enormes galpones que dieron vida al granero de Chile. O sea, aquí, imagínense, retrocedamos el tiempo, imaginemos la cantidad de gente que movilizaba la cosecha, una actividad, la única cosecha, o sea, la única actividad relevante en el verano era la cosecha, toda la gente que convocaba, lo que movilizaba desde el punto de vista del comercio, y así tantas otras cosas más. Entonces, vemos también, hay toda una propuesta de estos asentamientos de carácter urbano, las haciendas, perdón, con la casa patronal, la infraestructura, escuelas, bodegas, talleres, entre otros, calles, las mismas calles que tenían trazado. Y aquí vemos también esta de la hacienda Xupquén, que también realizamos el levantamiento arquitectónico y vemos que no es tan distinto a la zona central. Entonces, de repente, nosotros en estos viajes, con esta mirada de turista, observamos, le damos valor a los adoquines en Berlín, en Europa, o en los países nórdicos como Carolina, pero también los tenemos aquí, a una cuadra. Le asignamos valor a la arquitectura de la zona central, que hoy día tiene una expresión vitivinícola, pero también la tenemos aquí a un par de kilómetros. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar quizás con interés lo que está afuera, cuando lo tenemos aquí a un par de cuadras? Quizás alrededor nuestro tenemos gran parte de lo que otros tienen, que le asigna mucho valor, pero quizás nosotros no le asignamos el valor que corresponde. Lo mismo aquí, croquis, también detalles, que, miren, imagínense, hay todo un tipo de expresión, la arquitectura, la ebanistería, la mueblería, carpintería, y aquí vemos también este tipo de expresiones que hoy día están en riesgo, la misma hacienda Quichamagüida, los galpones en Quino, ahí cerca de mi amiga Ana María. Yo también he recorrido la región, la singularidad es, el único galpón en piedra que he encontrado en la región es este, no hay otro. El ferrocarril, esta arquitectura industrial, Traiguén tuvo su barrio industrial, su sector industrial cuando partió, el molino, que hoy día también ha sufrido transformaciones, producto de ciertas demandas, y así nos vamos encontrando con detalles. Entonces, no solamente es la mirada lejana de la historia, sino que también la mirada acercarse y ver con detalle y poder apreciar ese esfuerzo, ese valor que tienen hombres, mujeres de Traiguén y que se han ido plasmando a lo largo de décadas, siglos, y que hoy día es necesario preservar. O sea, la invitación, insisto, nos convocaron por los adoquines, pero aquí tenemos que hablar no solamente de adoquines, hablar de la fábrica de muebles, la historia, de la memoria. Ya conocieron la institucionalidad que existe, los fondos que se pueden postular, después vendrá respecto a cómo se puede activar una oficina quizás municipal de patrimonio, después Cristina va a hablar de la ley de monumentos nacionales, y así podemos proteger Traiguén, parte de su historia, que se expresa a través de esta fotografía que nos invitan a ver parte de nuestra historia que está presente ahí. Vemos también esta arquitectura que dio una respuesta a condiciones sociales muy adversas, que fue la arquitectura de la colonización suiza. Eran galpones convertidos en habitables, en viviendas, y así fue estructurándose una imagen que hace característica a Traiguén, la distingue del resto de la región, yo me atrevería a decir quizás del sur de Chile, pero que quizás nosotros no hemos logrado darle el valor que corresponde. Desde el punto de vista ferroviario también, cuando fue Punta Riel, se integró, vemos también la estación de Quilquén, que a través de Carolina se realizó una solicitud para declarar el monumento nacional, pronto trabajaremos respecto de ello. La única estación que está revestida en pino origón se conserva en Traiguén. Y así vamos determinando singularidades, también almacenes que nos invitan a viajar al pasado, productos, y que también nos reconocemos historia, los mismos habitantes que pasan, transitan en periodos de pandemia, con mascarilla, sin mascarilla, en bicicleta, recorriendo esta ciudad, observando gran parte de su arquitectura. Detalles que están presentes y que nosotros quizás los valoramos a través de redes sociales, en otras latitudes, pero acá están presentes y que quizás tienen mucho más riqueza porque es parte de nuestra historia. Casonas, como hablaba anteriormente, y el paso del tiempo, que muchas veces hay una amenaza constante, que es la indiferencia. Más que la demolición en sí, más que el daño al patrimonio, yo creo que muchas veces pasamos
y actuamos de manera indiferente frente a algo que nos cobijó, nos albergó, nos entregó valor, nos sostuvo durante largo tiempo y que obviamente nosotros tenemos la obligación de preservar. Entonces, la invitación es precisamente a que tenemos la obligación de proteger nuestro legado, nuestra herencia cultural. Y que quizás están objetos que uno lo ve a nivel familiar, pero la idea es quizás aplicar este zoom a escala, avanzar, retroceder, ver lo macro, ver lo general, pero también ver el detalle, y que uno cómo actúa a nivel de una familia, con sus recuerdos. Pero estos recuerdos, ¿por qué no podemos trasladarlos a la comuna, a la ciudad y proteger gran parte de nuestra historia? El mismo teatro que evocó tantas alegrías está presente ahí. A lo mejor ahí hay que actuar de manera más decidida y no solamente desde el punto de vista de lo material del edificio, sino que también nosotros nos vinculamos a través de la memoria, los recuerdos, el pasado. Y que esta luz que nos ilumina nuestra historia, ojalá no se apague. Eso, más que nada, era esta invitación a viajar y generar una instancia de reflexión. Así que eso, muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez, por su ponencia. Invitamos